Semana 23 del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decía: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una palabra que los judíos antiguamente en Israel decían, y esa palabra, Shemad Israel, que tiene un significado que es nuestro Dios es solo uno, nos puede ayudar a reflexionar este Evangelio de San Marcos en su capítulo 7, versículo del 31 al 37. ¿Qué significaba Shemad Israel para los judíos de la época? Y era esa pregunta que una vez le hicieron a Jesús, que ¿qué era lo que teníamos que hacer para ganar la vida eterna? Y él decía: amar sobre todas las cosas a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y eso era lo que significaba Shemad Israel, que es escuchar Israel, que antes de pedir, antes de servir, antes de hacer una misión, antes de encomendarnos a Dios, antes de decirle esa necesidad que tenemos que aprender a escuchar. Y esa primera palabra de escuchar, que los judíos decían Shemad Israel, es la que nos puede servir a nosotros para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es creadora, esa palabra de Dios que nos construye, esa palabra de Dios que nos da ese modelo, esa palabra de Dios que nos enseña realmente el amor al Señor. Y si nosotros logramos escuchar la palabra de Dios, pues empezamos nosotros a ir construyendo en nuestro interior una vida de verdaderos cristianos, de verdaderos creyentes. Empezar a formar esa naturaleza humana que cada uno está hecha por imagen y semejanza de Dios. Porque hay una parte que no está hecha de la voluntad. Y para que se dé es necesario escuchar. Es necesario hacer que Dios pueda obrar dentro de mí, de mi vida, de mis pensamientos, de mi obrar, para que yo pueda pensar y actuar según como Dios quiere. Por eso el Evangelio de hoy nos está invitando a que podamos escuchar primero. Y ese es el Evangelio, de ese sordo que no escuchaba y lo hace escuchar Dios. Debemos de pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de escucha, que podamos nosotros recibir esa invitación de Él. Es pedirle: Señor, enséñame a escuchar, enséñame a acoger, enséñame a entender cuál es tu voluntad, porque es lo mejor para todos y aún más para los que están a nuestro alrededor, para poderlos amar, para poderlos acompañar y para poder dedicar nuestra vida al Evangelio. No olvidemos que debemos de tener a Dios en nuestro corazón y pidámosle a Él que nos permita tener esa capacidad de escuchar. Que así sea.